¿Qué quiso decir Juan el Bautista cuando dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego? Mateo 3:11. Para comenzar, en Mateo 3:1, nos damos cuenta de la ubicación de Juan, y vemos de que Juan sale bautizando del desierto de Judea, en el río Jordán. Y según Mateo 3:2, vemos de que su mensaje era el arrepentimiento. En Mateo 3:3, vemos de que Juan dio cumplimiento a lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, 3, 5. La audiencia presente, a la que Juan se dirigía, es la siguiente. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 3:5, 7. En este pasaje, nos damos cuenta de que a Juan venía gente de Jerusalén, Judea y alrededores, y eran bautizados por él, confesando sus pecados. Y también, entre ellos estaban los fariseos y saduceos, es a ellos a quienes Juan se dirigía cuando dijo: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan también dijo lo siguiente, refiriéndose a los fariseos y saduceos: haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 3:8, 10. Nota que, en Mateo 3:10, aparece la palabra fuego, y Juan hace alusión metafóricamente al juicio que iba a venir sobre aquellos que no se arrepintieron, y que no se bautizaron, y que tampoco creyeron en aquel que venía después de él, esto es en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este caso, serían los fariseos y los saduceos a quienes Juan se dirigía. En Mateo 3:8, vemos de que el fruto al que Juan se refería era el arrepentimiento de ellos, mas sin embargo, ellos no lo hicieron ni lo recibieron. En Mateo 3:11, vemos nuevamente la palabra fuego, y también vemos de que el bautismo en agua correspondía a Juan, mientras que el bautismo del Espíritu Santo y fuego corresponden a Cristo. La pregunta es: ¿qué es ser bautizado por el Espíritu Santo? Ser bautizado por el Espíritu Santo es ser sumergidos en la presencia de Dios al momento de creer en Él. Mientras que ser bautizados con fuego es ser sumergidos bajo el fuego de la condenación al momento de rehusarse a creer en Él, como lo hicieron los fariseos y los saduceos. En un contexto más lejano, Jesús dijo lo siguiente: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Mateo 21:32. En este contexto, Jesús confronta a los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, y les recalca el hecho de no haberse arrepentido y recibido el bautismo de Juan, por consiguiente, eran dignos de condenar. Jesús habló muy claro con respecto a esto en este otro contexto más lejano: el que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Marcos 16:16. En Mateo 3:12, nuevamente vemos la palabra fuego, haciendo alusión a la condenación eterna de aquellos que se rehusaron a creer en el bautismo de Juan para el perdón de pecados.
Juan comienza hablando metafóricamente de un aventador, una herramienta utilizada para separar el trigo de la paja. El trigo hace alusión a los que creyeron en el Señor mediante el bautismo de Juan, mientras que la paja hace alusión a los fariseos y saduceos, quienes no creyeron. Y los que creyeron, y los que creen, son dignos de ser bautizados por el Espíritu Santo. Mientras los que no creyeron, y los que no creen, son dignos de condenación. En conclusión, el bautismo de fuego, del que Juan habló en Mateo 3:11, se refiere al juicio reservado para aquellos que no creyeron en los días de Juan, según el contexto. Dios te bendiga.